Hola, buenas tardes. Bienvenidos al segundo bloque. A continuación tendremos la ponencia llamada Los niños y los felinos en el centro de México, retos para la conservación, y va a estar a cargo de la maestra en ciencias Natalia Montserrat Castillo Huitrón. Natalia es bióloga mexicana dedicada a la conservación de la fauna silvestre. Actualmente realiza su investigación de doctorado en la Reserva de la Biosfera del Triunfo en México y el Parque Nacional Sangay, Ecuador. Su campo de estudio se direcciona al entendimiento de las diferentes interacciones que existan entre el humano y la fauna silvestre, implementando esta información en estrategias de conservación. Se ha formado como educadora ambiental y parte de la conceptualización de que el camino a la conservación es a través del involucramiento de la sociedad. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola Natalia, sí, te escuchamos muy bien. Muy bien, gracias. Bueno, antes que nada, gracias a los organizadores por esta invitación. Y bueno, el día de hoy les voy a platicar un poco sobre el proyecto de tesis de maestría que realicé, el cual se llevó a cabo en la Universidad Autónoma del Estado de México y tuve la fortuna de contar con el apoyo y el asesoramiento del doctor Silvio Marchini. Y bueno, vamos a ver un poco sobre el papel que han tenido los niños en la conservación de estos dos felinos, el puma y el jaguar. Y bueno, como ya sabemos y es de lo que hemos hablado a lo largo de estos días, el incremento y la expansión de las poblaciones humanas ha propiciado la pérdida y fragmentación del hábitat de algunas de las especies, propiciando que éstas se acerquen a las zonas de influencia humana, donde se genera en ocasiones un daño en la infraestructura, daño a los cultivos, pero también otros eventos como son la depredación de ganado y en menor frecuencia los ataques a humanos. Aunque vamos a ver que esta idea, esta percepción que tienen los niños es muy constante. Y bueno, todo esto ha propiciado un alto conflicto con los grandes carnívoros y para el caso de la familia de los felinos se considera que 75% de estos están relacionados con el conflicto. En México esto ocurre con el puma y con el jaguar. Pero no quiero generalizar, pero he visto que en algunas comunidades el daño que percibe la sociedad es mucho mayor que el real y esto genera una intensa persecución de los felinos. Entonces es necesario entender a qué se debe. Es por ello que se analizan factores sociales, qué es lo que las comunidades conocen sobre los animales, qué ideas tienen, si se da un estatus social a los cazadores por tener como ornamentos estas pieles, por ejemplo, si hay normas sociales, si es parte de la cultura, cómo perciben a estos animales y cuáles son las actitudes que tienen hacia ellos. Entonces, para poder llegar a un ambiente de coexistencia es necesario entender estos patrones, sentarse con las personas, escucharlas y ver de qué manera está influyendo la interacción o la presencia de estos animales en su vida cotidiana y bueno, no solo con las personas jóvenes y adultos, sino también es necesario entender qué es lo que está ocurriendo con los niños. Se considera que este es un grupo focal porque a través de ellos la información puede llegar a los padres y estos pueden aceptar la información, cambiando, propiciando también que sus percepciones y actitudes sean distintas, o sea, sean
en pro de la conservación y tomar algunas alternativas de manejo, por ejemplo. Y bueno, estamos viendo que en un futuro estos niños van a ser los que van a tener la responsabilidad de la toma de decisiones para el manejo. Sin embargo, bueno, no solo hay que analizar qué es lo que ocurre en las zonas rurales, que son las que están en contacto con la fauna silvestre, sino también hay que analizar qué está ocurriendo en otras zonas como las urbanas, por ejemplo, donde también se genera presión de alguna manera por la conservación de los ecosistemas. Debido a esto, bueno, se han utilizado diversas estrategias para poder llegar a ese ambiente de coexistencia. Y se dice que la educación es una de las llaves para lograr esto. Sin embargo, yo creo que más que la educación es la sensibilización, la reflexión, el entendimiento. Y a través de esto, entonces, se pueden dar un cambio de percepciones y mejorar las actitudes. Y también se promueve a generar medidas preventivas. Se genera que se tenga tolerancia por los felinos y algo que es muy importante es promover el empoderamiento de la presencia de las especies. Y bueno, esto solo se da mediante el involucramiento de las comunidades, para que entonces así se pueda persistir este conocimiento. Y en mi experiencia, el intercambio de conocimientos, el diálogo de saberes entre las comunidades y la mía, de mi persona, ha sido una de las maneras en las cuales he podido entender qué es lo que ocurre en las comunidades, sus necesidades, cómo están estas interacciones, pero también se crea un ambiente de confianza entre las comunidades y el investigador. Y entonces, debido a esto, el proyecto tuvo tres objetivos principales, que fueron identificar cómo era ese conocimiento, qué sabían los niños sobre el puma y el jaguar, cómo los percibían y de qué forma estaban actuando ante su presencia. Analizamos cuáles eran las variables que estaban influyendo principalmente en estos tres factores y diseñamos, impartimos y evaluamos un taller de educación donde se abordaron diversos temas sobre estas especies. Entonces, como les comenté al inicio, el proyecto se llevó a cabo en el centro de México, en una reserva que se encuentra al suroeste, que se llama Sierra de Nanchititla. En esta zona se ha reportado la presencia del jaguar y hay una población considerable de pumas. En este lugar se ha reportado la depredación del ganado, pero también en un lapso de 10 años se identificaron 36 casos de pumas cazados en represalia. Entonces, de ahí la importancia de entender qué estaba ocurriendo, por qué los estaban cazando. Entonces, esta fue la que consideramos la zona rural. Esta categorización la hicimos de acuerdo al número de habitantes de cada zona y a diferentes características sociodemográficas. La zona semiurbana, que es esta la cabecera de Lubianos, que ya está a 40 kilómetros de la reserva, donde el estilo de vida es un tanto distinto, pero aún se tiene interacción con la zona rural. Y finalmente, la zona urbana, que se encuentra a 150 kilómetros de la reserva. Las condiciones de vida son totalmente diferentes y bueno, ya hay, como mencioné, hay una alta urbanización.
Lo que hicimos fue tomar como aliados a las escuelas. Entonces se identificaron estos sitios en las 3 zonas de estudio y tuvimos la oportunidad de tener la aceptación de los directores de las escuelas. Y aquí diseñamos un cuestionario que incluyó 8 apartados, donde incluimos factores demográficos, y les preguntamos a los niños cuáles eran las especies que ellos consideraban buenas y malas, las primeras que vinieran a su mente. El conocimiento, donde incluimos algunas preguntas relacionadas con la identificación entre el puma y el jaguar, que en la reserva le llaman tigre. Y esta se hizo a una escala de 0 a 10. Las experiencias previas, otro apartado fue de la percepción, que tenía que ver con si les agradaba, con el miedo, que este puede considerarse como una percepción, pero también como una emoción. El peligro, porque los consideraban peligrosos y si tenían alguna clase de interés por los felinos. Entonces, para cada, esto se evaluó con la escala de Likert. Entonces teníamos respuesta positiva, negativa y neutra. Y cada una le dábamos un valor. Entonces, para cada animal teníamos 4 preguntas y cuando hacíamos la suma de ambas especies, podíamos tener valores que iban de -8 a 8. Y para el caso de las actitudes, teníamos 3 preguntas relacionadas con su conservación, la coexistencia. Y preguntamos, si tuvieras a un puma y a un jaguar caminando por el monte, ¿tú qué harías? ¿Lo ves, lo observas, no tienes respuesta porque te quedas pasmado o intentas hacer algo en su contra? Entonces, esto igual tenemos 3 preguntas para cada especie y la sumatoria de cada niño nos iba a dar valores de -6 a 6. Se les preguntó sobre las fuentes de información, de dónde ellos conocían sobre los felinos y si tenían conocimientos de los eventos de cacería. Realizamos un cuestionario piloto que esto resulta muy importante y necesario cuando se hacen los estudios porque así podemos entender si las preguntas, las palabras que estamos utilizando son las adecuadas y son entendidas por los niños. Entonces, después de la aplicación piloto a una muestra, se rediseñó y luego se procedió a su aplicación con la muestra que teníamos. Un moderador iba leyendo las preguntas y los niños iban contestando y a la par otras personas de parte del equipo iban identificando que todo fuera contestado correctamente, ¿no? El taller de educación que diseñamos abarcó temas sobre su biología, su ecología, pero intentamos que este fuera o que promoviera la participación de los niños. Inicialmente generamos un ambiente de confianza para que entonces pudiéramos obtener la información que buscábamos. Y todo lo hicimos a través de la reflexión de los niños. Generamos que se tuvieran experiencias positivas con el puma y con el jaguar, para que entonces los niños pudieran retener ese conocimiento. Y bueno, les digo, a través de algunos juegos, de algunas actividades, hicimos esto. Y 60 días después regresamos al campo para volver a aplicar este cuestionario y entonces poder identificar el efecto que tuvo. Esta diapositiva marca un poquito sobre los análisis estadísticos que realizamos, estadística descriptiva, pero también utilizamos algunas test de student para identificar cómo era
las tres variables que estábamos midiendo respecto al género, a la edad, que fueron 5 clases que ahora se las voy a decir, y las 3 zonas. Y para ver las diferencias o el efecto de estas 3 variables antes y después del taller, hicimos unas pruebas de TED Student dependiente. Aquí ya les comienzo a hablar un poco sobre los resultados que obtuvimos y teníamos un total de 265 cuestionarios, 121 niños y 144 niñas de entre 7 y 12 años de edad. Cuando analizamos cuáles son las especies más mencionadas por los niños y que ellos consideraban buenas y malas, vimos que en la región rural, al menos el 15% mencionaba especies que no eran autóctonas. En la zona semiurbana el 33% y en la urbana el 85% mencionaron especies como el león, el tigre, el delfín, animales con los cuales pues se han generado diversas estrategias porque son especies bandera, pero es muy poco lo que se conoce sobre las especies nativas. De ahí un desafío que tenemos nosotros que nos dedicamos a la conservación, porque si no damos a conocer lo que tenemos en una región, por qué son tan importantes, entonces creo que no vamos a poder llegar a resultados eficientes. Respecto a la mención del puma y el jaguar como animales buenos o malos, la mayoría de los niños que mencionaron a estas dos especies lo catalogaron como animales malos. Y bueno, si nos vamos a nuestra historia evolutiva, vamos a encontrar que a través del tiempo hemos tenido ciertas interacciones con los grandes carnívoros que generan emociones de miedo. Y entonces eso hace que nosotros los percibamos como animales que van a dañarnos, que van a afectarnos, ¿no? Y que son características muy propias de los carnívoros, ¿no? Esto también se ha reportado con otras especies como los osos o los lobos, y que, bueno, también a pesar de que se ha realizado un esfuerzo de conservación para difundir principalmente sobre animales como el jaguar, aún nos falta llegar a las personas y hacerles ver cuál es el papel que realmente tienen estas especies en los ecosistemas. Aquí tengo los valores estadísticos de lo que obtuvimos para el conocimiento, y obtuvimos que la zona es la variable que está generando mayores diferencias, lo cual es lógico, ¿no? Porque los niños de la zona rural tienen un mayor contacto con las especies, tienen un desenvolvimiento en la zona, en un entorno más natural. Sin embargo, como les dije, la escala que utilizamos fue de 0 a 10 y aquí obtuvimos que en la zona rural la media del conocimiento es en 5. Les digo, las diferencias significativas las encontramos entre la rural y la urbana. Algo muy importante es que el jaguar fue una especie muy importante en México, dentro de las culturas, y se le consideraba como una deidad en algunos lugares, ¿no? Sin embargo, aquí en esta zona no fue mencionada la importancia cultural. Respecto a las experiencias, solo obtuvimos 52 experiencias y el 90% fueron de la zona rural, el resto fueron de la zona semiurbana. Y aquí vemos que
que el 50% mencionó tener conocimiento sobre la cacería de los animales y el 28% de depredación de ganado. Entonces aquí de nuevo volvemos a ver que sí el daño que percibe la sociedad es mucho mayor al que realmente ocurre. Y es que lo que veíamos es que en algún momento alguien decía, sí, vino el jaguar y me mató a una vaca, pero luego cuando contaban esa experiencia iban agregando más casos, ¿no? Entonces esto promovía que se generara una percepción aún más negativa. Aquí la percepción, vemos, encontramos diferencias entre género, que ha sido algo que también se ha reportado en otros estudios y son principalmente el sexo femenino el que tiene percepciones más negativas. Y que, bueno, se debe a las características fenotípicas de las especies, al valor que se les da. Tal vez no, los animales ya no están dentro de sus actividades, de su cultura, y por eso se van intensificando percepciones más negativas, ¿no? Y lo que les comenté de las experiencias intensificadas. Pero cuando les preguntábamos, bueno, pero ¿y por qué? ¿Por qué tú piensas que es peligroso? Ellos ellos decían que porque atacaban, porque comen humanos. Estas respuestas fueron muy frecuentes y entonces aquí tenemos que hacer uso de los estudios ecológicos que nos demuestran que evidentemente los felinos no tienen en su dieta al humano. Vemos las actitudes donde igual encontramos diferencias significativas entre la zona rural y la urbana, pero algo muy interesante y que es ahí el punto donde hay que resaltar la importancia de los niños en la conservación, es que a pesar de que sí me da miedo, no estoy en contra de su presencia. Quiero que continúe. En la pregunta respecto a qué harías si lo vieras caminando por el monte, ellos decían, sí, me gustaría verlo, me gustaría saber cómo es. El jaguar en particular llama mucho la atención y es muy interesante por el patrón de las manchas. Entonces, creo que si nosotros promovemos este interés y este entusiasmo por dar a conocer los aspectos de las especies, podemos lograr que en un futuro las conductas de estos niños sean en pro de la presencia de las especies. Bueno, respecto a al cambio o a la eficiencia que tuvo el taller, vimos que obtuvimos solo 232 cuestionarios porque teníamos que ver que fueran contestados en una forma completa y en ambos tiempos por cada niño. Entonces vimos que sí hubo cambios o diferencias significativas en la percepción, la media, esta es la media, la percepción primeramente fue negativa y después subió a positiva. Sin embargo, algo que hay que reconocer es la constancia de los proyectos. Se menciona que para tener cambios a largo plazo, al menos se necesitan 5 años de trabajo constante, ¿no? Entonces creo que aquí es donde hay que trabajar, hay que ver la manera de poder tener continuidad y promover el involucramiento de las comunidades. Les digo, aquí nosotros utilizamos esta vinculación con las escuelas y luego también teníamos la oportunidad de conversar con los maestros, entonces nos daban una idea de cómo ellos asimilaron el taller, nos dieron algunas recomendaciones y todo ello, bueno, siempre buscando el equilibrio entre el bienestar de las comunidades y de la fauna silvestre. Finalmente, esta diapositiva muestra de dónde los niños están recibiendo la información sobre los felinos.
vemos que la televisión es un medio muy importante en las 3 zonas y bueno, también los zoológicos. Entonces, creo que la información que nosotros como biólogos podamos obtener, hay que compartirla con los medios de comunicación, encontrar la manera de llevar esa información. Bueno, ¿por qué tan importantes estos niños? Cuando les preguntamos en el segundo cuestionario, ¿a quiénes les transmitiste la información? Ellos mencionaban a la mamá y al papá. Entonces, de ahí la importancia de generar actividades que puedan ser desarrolladas de una forma intergeneracional, que promueva el involucramiento y el interés de los padres, ¿no? De los padres y de otros miembros de la comunidad. Y bueno, esto sería todo. Y esta frase la escribí porque me di cuenta de que uno como biólogo siempre quiere, o al menos en mi caso tenía esa idea de hacer algo para salvar a las especies, a los animales, a la fauna. Pero cuando entiendes cómo se están relacionando las personas con los animales es cuando uno se da cuenta de que el trabajo tiene que ser muy integral, buscar otras opciones, buscar otras personas que nos puedan llevar a este camino que creo que la mayoría buscamos aquí, que es la coexistencia. Y bueno, agradecer principalmente a los niños que colaboraron mucho en mi proyecto. Y bueno, eso es todo. Entonces, bueno, dejo espacio para las preguntas. Muchas gracias por su presentación. Ahora vamos a pasar a la sección de preguntas. La primera pregunta que tenemos es, ¿cuál ha sido la respuesta de los padres frente a la participación de sus hijos en estos talleres y actividades? Pues miren, como les comenté, en mi tiempo de estancia en la zona, bueno, solo tengo la respuesta de la zona rural y la zona semiurbana, donde ellos se veían muy motivados y decían, sí, nos gusta que se les dé esta información a mis hijos. Ellos también, aunque muestran percepciones en ocasiones negativas, ellos tienen esta motivación de que sus hijos en un futuro puedan seguir viendo o sabiendo que existen estas especies. Entonces, yo creo que ahí es la clave, ¿no? Porque como humano tenemos ese interés por la fauna, entonces ahora hay que promover, como mencioné, esas actividades integrativas. Los padres están dispuestos a tener estas actividades, no las rechazan. Y igual los maestros nos daban, nos decían que les gustaba. Hicimos estas marionetas con los niños y entonces pues los niños las enseñaban a sus papás y entonces empezaban a explicar las características de los felinos y bueno, sí, la aceptación era buena. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué consejos les darías a las personas que quieren hacer este tipo de trabajos con niños para la conservación de felinos en otros territorios en Latinoamérica? ¿Qué factores son importantes a tomar en cuenta? Sí, bueno, yo creo que lo primero que se debe de hacer es una visita a la zona de estudio, porque algo muy interesante y muy importante que debemos de reconocer es que cada región tiene particularidades, no podemos generalizar. Entonces, primero, saber qué está ocurriendo en ese sitio, cómo son las personas, buscar informantes clave que nos ayuden, que nos permiten generar vínculos con otras personas.
las escuelas, como he mencionado, creo que es un gran, un gran medio para lograr esta vinculación y, luego ser muy, muy empáticos. Porque a veces nosotros solo queremos dar y hablar, pero no cuando tomamos esto de el diálogo que les comenté, entonces uno empieza a tener más idea sobre lo que está ocurriendo y los niños también cuentan, hablan mucho, tienen varias experiencias y de lo que los padres les cuentan. Entonces siempre estar muy abierto a poder escuchar y como ya les mencioné, creo que un equipo multidisciplinario es la clave, ¿no? Porque a veces uno como biólogo no ve otras cosas que, por ejemplo, ve un comunicólogo, por ejemplo, ¿no? Muchas gracias. No sé si podrías ponernos, por favor, tu pantalla de contacto para poder contactarnos. Sí, sí. Aquí está. Ya. La siguiente pregunta es, ¿hubo algún seguimiento para saber si la información transmitida de los niños y niñas a sus papás y mamás influyó en el pensamiento o decisiones de los adultos? Creo que es una pregunta muy interesante. Y es lo que hablaba sobre dar continuidad. Cuando yo hice el estudio en la segunda fase, donde volví a aplicar el cuestionario, sí tuve la oportunidad de platicar con los padres y entonces me daba cuenta, aunque no fueron datos que cuantitativos, fueron cualitativos, yo identifiqué que ellos sí tenían otras, otras percepciones, otras ideas sobre los felinos. Sin embargo, creo que se necesita, ahora que ya tenemos esta información, pues ser más constantes y entonces ampliar el proyecto no solo a los niños, sino ahora qué está pasando con los padres de los hijos a través igual, ¿no? De algunas entrevistas o talleres participativos. Pero bueno, creo que es como una lección aprendida y como digo, es el desafío de la conservación, ¿no? De buscar la manera de que podamos tener un seguimiento. Muchas gracias. ¿Qué tipo de profesionales estuvieron involucrados en el proyecto? ¿Psicólogos, sociólogos? Pues fuimos biólogos, sociólogos y como ya mencioné también el doctor Silvio Marchini me ayudó a adentrarme un poco a esto porque uno como biólogo no tiene tanto la parte social, ¿no? Y yo creo que es una de las nuevas metas que igual deberían de ser incluidos en los programas de las escuelas. Y ahora en los estudios que ahora realizo, entonces ahora sí tengo un grupo más multidisciplinario. Muchas gracias. ¿Cómo los niños, niñas pueden inferir en la coexistencia del jaguar humano en un corto, mediano y largo plazo? Bueno, en un corto plazo, y yo creo que es generar esta curiosidad, este interés, de decirles, sí, mira, aquí, porque incluso sí, algunos niños lo sabían de la presencia del puma y del jaguar, pero había otros que no los conocían, ¿no? A pesar de vivir dentro de las comunidades. Y
Con el caso de la zona urbana, por ejemplo, muchos no sabían que al sur de nuestro estado había presencia de puma y jaguar. Entonces, a un corto plazo, primero el interés, la curiosidad por estas especies. A un mediano plazo, esta transferencia de información que va hacia los padres. Y yo creo que a un largo plazo que debería de analizarse es cómo ellos, cómo estos niños, este trabajo se realizó, terminó en 2016. Entonces, ahora estos niños que antes tenían 9, 10 años, ahora ya han de ser adolescentes, tal vez ahora sí, ya están incidiendo en algunas actividades como la ganadería, la agricultura, en las comunidades. Entonces, identificar qué están haciendo. Durante los talleres, ellos solitos decían cuáles eran las medidas, por ejemplo, lo de las cercas para evitar que el puma y el jaguar entraran o encerrar al ganado. Ahora deberíamos de analizar, ¿realmente están siguiendo estas prácticas? Y yo creo que así evaluaríamos si hay un cambio a largo plazo. Hola Natalia, ¿cómo estás? Creo que ya fueron todas las preguntas del público asistente. Muchísimas gracias por sumarte a esta iniciativa, porque podemos contar con tu ponencia el día de hoy. No sé si quieras enviar algún otro mensaje a nuestra audiencia. Gracias, Jimena. Bueno, pues gracias a todos los organizadores por el apoyo que nos dan para poder reunirnos. Y bueno, el mensaje que yo daría a la audiencia es, sí, generar interés en las personas y siempre tratar de escuchar, quitarnos algunas ventas y poder tener esta actitud de querer entablar conversaciones con las personas con las que trabajamos en las reservas o en otras zonas, ¿no? Y bueno, gracias. Claro que sí, muchísimas gracias Natalia. Y bueno, yo quiero aprovechar también este espacio para agradecer a toda nuestra audiencia que tenemos el día de hoy, a todos los que nos han seguido desde el jueves durante todas estas horas de webinar y a los ponentes, más de 40 que están unidos aquí. El día de hoy estamos en una transmisión especial con nuestros compañeros de FONSET, el Fondo de Conservación El Triunfo, una reserva en el sur de Chiapas. Pueden ir a buscarla a su página de internet o en su Facebook, o también estamos transmitiendo en el Facebook de Coexistencia con Fauna en Latinoamérica. Recuerden darle like y seguirnos para estar atentos a más eventos, a más ponencias y al horario.